Hola, ¿cómo están, hermanos, amigos que hoy nos acompañan? Estamos muy animados por todo lo que ha sido este podcast, porque sabemos que ha llegado a ustedes y ha sido de mucha bendición para amigos, también para discípulos, para hermanos. Y hoy nos sentimos sumamente honrados. En mi caso personal, quiero presentarles una pareja que en mi crecimiento espiritual han sido muy influyentes. Él ha sido muy influyente. Ella para mi esposa. Yo sé que mi esposa como yo tenemos este sentimiento en común por este matrimonio. Los amamos mucho, los apreciamos mucho, nos inspiran demasiado, pero como ya es costumbre, voy a dejar que ellos se presenten, que nos cuenten un poquito de cómo ha sido su crecer, su caminar en Cristo, aquí en la Iglesia de Cristo en México. Ellos son Ángel y Karina Zamudio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Alex. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por Hola. la bienvenida Sí. tan calurosa. Y pues bueno, ya mencionaste, nosotros estamos acá en la Iglesia de Cristo desde el año 2015. Mi esposa y yo pues nos bautizamos el mismo año, de manera casi simultánea, ¿no? Llegamos juntos a tomar los estudios, pero bueno, nosotros ya traíamos un matrimonio de 15 años cuando llegamos a la iglesia. Entonces, en total ahorita estamos ya en este año cumpliendo 25 años de casados, ¿no? Próximo 7 de julio. Y pues ha sido un sinfín de situaciones, ¿no? Que hemos experimentado acá. Ya como iglesia obviamente ha sido la mejor parte de nuestro matrimonio, ¿no? Complicadas en muchos aspectos, pero yo creo que ha sido la mejor, ¿no? Y estamos todavía en construcción. Amén. Sí, muchas gracias por esa bienvenida. Sabemos que pues lo dices con mucho amor. Sí. Pero bueno, quiero comentarles, mi esposo es abogado, yo soy ama de casa. Cuando nos conocimos, pues nos conocimos en el CCH Oriente. Okay. Ahí empezó nuestro amor, esta carrera que tenemos. Y sí, como lo dijo Ángel, cuando llegamos a la iglesia ya teníamos 15 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos. Diego tiene 22 años, Dani tiene 16 y Sofi tiene 12. ¿No? Están en una etapa muy diferente. Muy diferente. Exactamente. Y pues ese es nuestro matrimonio. Qué increíble. Y pues también Dani, ¿no? También amigos míos, Dani, Diego, Sofi, no se diga, ¿no? Con Dani he tenido el privilegio de compartir estudios, de dar un discipulado, y ha sido increíble. Yo, como lo comentaba en la introducción o en la presentación que hice, son un matrimonio y una familia que sin duda acá inspira, ¿no? Han inspirado a Alexis, a mi hijo, Dani, ¿no? Y somos una familia que amamos mucho a los amos. Y justamente Gracias. esa parte de lo complicado que ha sido todo este caminar y cómo ha sido estos 15 años fuera de la iglesia y cómo han sido estos 10 años dentro de la iglesia, como matrimonio, pues hay muchas complicaciones, hay una diferencia, me imagino que abismal, ¿no? Sí. En mi caso, pues yo llegué a la iglesia, como saben, pues, como soltero, y pues ya, hubo ahí unas situaciones, pero no fue tan así, ¿no? Entonces, de hecho, de eso va el tema, ¿no? Como de ese equilibrio entre la iglesia, el servicio que esto conlleva, el poder servir a Dios, pero también en la casa, porque solemos, confundirnos muy fácilmente, ¿no? Y desviarnos del primer ministerio que es nuestro hogar, ¿no? Y a veces podemos cegarnos por el servicio y pensar que eso nos hace tener una relación con Dios. Y es parte definitivamente eso lo creo, pero creo que no es todo, ¿no? Creo que más bien podemos lamentablemente estar sirviendo en algún ministerio y nuestro corazón estar lejos de Dios, ¿no? Platícanos cómo ha sido un poquito esa parte. Claro que sí, Alex. Pues sí, como bien mencionas, ha sido una parte bien compleja, incluso hasta de entender, ¿no? Porque ahorita, pues, de alguna manera describes ese proceso, pero cuando estás en él, a veces no te das cuenta cómo se está desarrollando, ¿no? Nosotros, como te decía, pues es necesario remontarnos un poquito, ¿no? A los inicios de nuestro matrimonio, porque, bueno, pues en ese contexto, pues, aún no teníamos como ese concepto de lo que hoy vemos como un ministerio familiar, ¿no? Como un hogar. Teníamos el concepto, pues de alguna manera que nos inculcaron, ¿no? A lo mejor. Y nosotros, pues prácticamente nos casamos siendo muy jóvenes, a los 21 años estábamos
contrayendo matrimonio, ya teníamos una bendición en camino. Entonces fue como de repente pues empezar a tomar decisiones, ¿no? Que a lo mejor no eran todavía en ese momento las indicadas. Y tal vez íbamos en ese momento mi esposa y yo con un enfoque diferente, ¿no? Esa fue como la primera etapa, yo creo que de nuestro matrimonio, en donde pues a lo mejor de alguna manera pues yo vengo como de una familia disfuncional, ¿no? De padres divorciados, un contexto ahí un poquito complicado, y de repente era como pues te ilusiona, ¿no? Querer tener una familia, ¿no? Dices, bueno, ya un hijo en camino y lo empiezas a ver así como que con una ilusión. Sin embargo, pues ya cuando ves la realidad, pues te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que no tienes todavía como un porvenir, ¿no? Que realmente no tienes como mucho futuro, ¿no? Ni en lo profesional. Tu carácter todavía está muy, muy débil, no tienes disciplina, faltan muchas cosas, ¿no? Y de repente ves y dices, es complicado, ¿no? En ese entonces obviamente todavía no tenía una carrera como tal, no había acabado ni la prepa, ¿no? Entonces fue así todo de una manera muy desordenada, ¿no? Entonces, pues al poco tiempo de estar como en ese proceso, pues yo empiezo a darme cuenta que realmente, pues como que estaba difícil, ¿no? Y a lo mejor ya estaba como que queriéndome echar para atrás, ¿no? Entonces empecé, pues ya ahí de alguna manera con esas jalones de oreja de la vida, pues empecé ya a estudiar estando casado, ¿no? Empecé a ver la manera, ¿no? Como de salir adelante, pero pues también eso me llevó en ese momento, ¿no? Como a distraerme, ¿no? Del enfoque del hogar, del enfoque del matrimonio, y pues hacer cosas que a lo mejor debí de haber hecho cuando todavía estaba soltero, ¿no? Como era terminar la escuela, ¿no? Hacer otras cosas, o incluso, ¿no? Hasta a veces el querer como que disfrutar, ¿no? De alguna manera de esa soltería, ¿no? De esa juventud, y pues obviamente eso nos llevó, ¿no? A tener esos primeros conflictos en nuestro matrimonio, y pues la cosa ahí no terminó muy bien, ¿no? En esa primera etapa, en realidad pues terminó en una separación. Pues fue como yo lo viví, ¿no? Más o menos esos primeros años. Obviamente pues ahí también la otra parte, ¿no? De cómo lo experimentó mi esposa, ¿no? Claro. Sí, de hecho, como comenta Ángel, ¿no? En la primera etapa, pues nos casamos enamorados. Sí, bueno, seguimos enamorados. Amo mucho a mi esposo, pero yo creo que no éramos conscientes, ¿no? Como él lo decía, de todo lo que conllevaba el estar juntos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, lo que decía viene él es el hijo mayor, ¿no? De tres hermanos, y yo soy de las más pequeñas. Somos 8 hermanos. Bueno, conmigo somos 8, pero pues yo ya había visto toda la trayectoria que traían mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos casarnos, para mí mi enfoque era como estar apegado al plan de Dios, como dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y vas a unir una familia, ¿no? Y yo me veía así como que con mi bonita familia, pero el enfoque de Ángel era como diferente, ¿no? Él era como proteger a su mamá, proteger a su familia, pero el mío era como no, de hecho, lo primero que compramos cuando nos casamos fue una cama, fue un horno de microondas, estufa y creo que platos y vasos y una pequeña cacerola, y era porque íbamos a hacer nuestro nidito de amor, ¿no? Pero ya cuando realmente vimos, bueno, pasó el tiempo y empezamos a vivir juntos, o sea, nos dimos cuenta que no, o sea, que el enfoque de Ángel, como te lo acabo de decir, era como seguir haciendo cosas, ¿no? A lo mejor terminar una carrera, y el mío era como, pues no, o sea, yo ya me casé, yo ya dejé de estar así como en el relajo, pero esa era la parte, ¿no? Que nos llegó a haber una separación, y eso fue pues el comienzo de nuestra historia. Fue una ruptura muy fea. Uh-huh. Sí, ahí, pues realmente, como dice mi esposa, y al principio nos fuimos a vivir con mis suegros, ¿no? Todavía dentro de la casa de ellos, ¿no? En una recámara, ¿no? Como tal, bueno, ya de ahí como que no funcionó. Bueno, ya nos fuimos a la casa de mi mamá, de mi familia, ¿no? Ya tuvimos otro espacio, luego fue otra vez regresar a Nesa. Entonces sí. Fue terminar mal, ¿no? De alguna manera. Y esa fue la primera etapa, yo creo que la más difícil, ¿no? Ya después viene una segunda, ¿no? En donde ya yo termino la universidad, ¿no? Fueron pues algunos años. ¿Como cuántos años estuvimos separados?
Como 3. Como 3 más o menos. Obviamente pues seguíamos unidos, ya teníamos a Diego, nuestro hijo mayor. Claro. Él pues de alguna manera fue el que nos mantuvo ahí todavía como que con esa cercanía. Y pues ahí estuvimos, ¿no? De alguna manera, cada quien con sus problemas. Pero ya cuando, gracias a Dios, logré terminar la universidad, ¿no? La carrera, pues fue como empezar, ¿no? A ver, pues ya tengo que sentar cabeza, ¿no? Ya tengo un hijo, ¿no? De alguna manera, pues nunca nos divorciamos, gracias a Dios. Porque, bueno, creo que nos faltó mencionar eso, ¿no? Que sí, nos casamos por lo civil, ¿no? Cuando nos casamos, por lo civil y nunca nos divorciamos como tal, ¿no? Solo estuvimos separados, pero pues ahí estuvimos por Diego, ¿no? De alguna manera. Y ya cuando terminó la universidad, pues digo, bueno, necesito como que ya enfocar mi vida, ¿no? Hacia algo, ¿no? Entonces, pues ya empezó ahí otra vez a acercarme a mi esposa. Fue obviamente difícil, ¿no? Por todo lo que había sucedido. Pero al final, bueno, pues ella aceptó nuevamente que volviéramos a intentarlo. Y pues ya con todas las experiencias que habíamos tenido, ya no nos fuimos a ningún lado. Compramos un departamento en Iztapaluca y nos fuimos para allá. Entonces era como empezar de nuevo, ¿no? Así como... No conocíamos obviamente nada de la Biblia, pero era casi como irnos a la tierra prometida, ¿no? Así como que, bueno, allá vamos a empezar de ceros, vamos a iniciar una nueva etapa, ¿no? Y va a estar bien la cosa, ¿no? Entonces ya veíamos como que un futuro diferente, ¿no? Y pues sí, la realidad es que allá empezamos como a vivir una nueva etapa, de manera consciente decidimos que queríamos tener un segundo hijo y fue que nació Dani, ¿no? Ya el día nació allá, estuvimos pues de alguna manera pues enfocados a lo mejor en ese momento con el poquito pues, conocimiento que teníamos, a lo mejor con nuestra manera de visualizar lo que era una familia bien, pues tratábamos de echarle ganas, ¿no? De a lo mejor de cubrir las necesidades, de a lo mejor estar bien entre nosotros, de pues como que superarnos a la manera a lo mejor del mundo, ¿no? Claro. De alguna forma, y pues ahí la fuimos llevando, ¿no? Tuvimos nuestros altibajos, obviamente yo vengo de un contexto donde tenía un alcoholismo muy fuerte en mi vida y pues fue siempre estar como batallando también con esa parte, ¿no? En el lado mío, ¿no? Por el lado del carácter. Y pues ahí de alguna manera como que sentimos que empezamos a sentar un poquito de cabeza, ¿no? En cuanto a nosotros. Tuvimos la oportunidad a lo mejor de empezar a tener un poco más de orden, ¿no? En nuestra vida, pero al final pues fue donde comenzamos a darnos cuenta, ¿no? De que pues no era todo, ¿no? Había como que algo más, ¿no? Algo curioso para nosotros era como envejecer ahí, ¿no? Ya nos veíamos prácticamente ahí ya echando raíz, envejeciendo, porque pues habían sacado el departamento con un crédito de Infonavit. Entonces, ¿sabes qué créditos? Son impagables, ¿no? Casi 30 años, ¿no? Y no, bueno, pues ¿cuándo vamos a pagar eso? Bueno, ni nos preocupaba terminar de pagar, ¿no? Digamos, bueno, pues aquí ya vamos a quedar prácticamente para toda la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sucedieron acontecimientos ahí. Yo creo que ahí en Iztapaluca duramos como unos 7 años, ¿no? Aproximadamente. Y de repente, pues ya empezamos a ver cosas, ¿no? Que ya se veían como extrañas, en donde pues hubo mucha delincuencia, ¿no? Tuvimos ahí situaciones que se metieron a robar a la casa. Habíamos comprado un auto, ¿no? Y lo dejaron en llantas, ¿no? Allí afuera de... Y eso que vivíamos en una privada. Sí. Entonces, fueron cosas así como que raras, ¿no? Tenía apenas poco tiempo de que Sofía había nacido, ¿no? Todavía no cumplía ni 1 año de edad, no. Yo creo. Tenía poco tiempo de que había nacido Sophie, ¿no? Que realmente ya también llegó ahí de manera inesperada, porque ya no teníamos así como el plan, ¿no? De tener un tercer bebé, pero bueno, pues ya llega Sophie, y aparte pues es una nena y pues igual, ¿no? Viene como que a revolucionar ahí todo lo que traíamos. Entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? Como las que te decía, de ahí en la inseguridad. Y pues fue así como de repente, ¿no? Yo creo que son de esos momentos en donde Dios pone ahí ese pensamiento, ¿no? En tu mente. Y dije, bueno, pero como que está complicado, ¿no? Estar viniendo hasta acá. Y yo realmente, pues mi trabajo todo era de este lado de Nesa, ¿no? De la Ciudad de México. Y en un abrir y cerrar de ojos, llegué a la casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué onda? Como que está mal esto, ¿no? O sea, ya nos robaron, ¿no? Nos dejaron el coche en llantas, como que, ¿qué caso tiene, no? ¿Por qué no nos vamos, no? Y yo creo que eso fue lo más sorprendente, ¿no? Porque pareciera que hubiéramos estado pensando lo mismo o muy conectados, porque en ese momento fue como mi esposa, pues sí, o sea, no puso ni una objeción, ¿no? Sí.
Le digo, estaría bien, ¿no? Y así, en lo que te lo cuento en una tarde, empezamos a planear, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Dijimos, bueno, pues podemos rentar aquel departamento, nos regresamos a Nesa, obviamente ya con las experiencias que traíamos, a rentar, ¿no? Igual conseguimos un lugar, un departamento, y pues ya mejor con lo que nos vamos a ahorrar de transporte y eso, pues yo creo que podemos estar bien allá, ¿no? Y como que empezar, ¿no? De alguna manera en otra etapa diferente, ¿no? Yo diría que esa fue como esa segunda etapa, ¿no? Todavía estamos hablando de que no conocíamos de Dios, ¿no? O sea, estábamos todavía como ahí aprendiendo en el proceso, ¿no? Eso fue como lo que vimos en esa segunda parte, ¿no? No sé si quieras comentar algo ahí en ese... Sí, nada más ahí fue, por ejemplo, nosotros empezamos a conocer de Dios y nos habían invitado a una iglesia cristiana allá. Yo creo que Dios utilizó mucho a nuestros hijos porque al que lo invitaron fue a Diego. Bueno, Diego jugaba fútbol, entonces los papás de sus compañeros, ellos fueron los que nos invitaron. Empezamos a asistir y les gustó, pero también hay otra amiga discípula dentro de la iglesia que ya tiene bastante tiempo que la conocemos y ellos nos invitaron, pero nos resistíamos porque no compaginaban con nuestros horarios. Entonces decíamos, no, ya después vamos, ¿no? Pero pues llegamos allá y bueno, regresamos a Nesa, pero aún no tomábamos esa decisión de poder estar dentro de la iglesia. Ni siquiera, la verdad, no lo tomábamos ni como opción. Sí, pues, ¿No? y realmente, pues de alguna manera, en relación a lo que nos preguntas, pues todas esas primeras 2 etapas, pues fue así como que criar a nuestros hijos, ahora sí que ahí como Dios nos dio a entender, ¿no? De alguna manera no teníamos así más que a lo mejor los ejemplos que habíamos recibido, ¿no? Claro. Tal vez tratábamos de hacerlo mejor, ¿no? O de poder como que cubrir cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos, ¿no? O que no pasaran a lo mejor las mismas situaciones, ¿no? Pudiéramos ser padres más presentes, ¿no? Tratamos, ¿no? De cuidar algunos aspectos, pero obviamente pues estando en el mundo, pues siempre te jala, ¿no? A veces a hacer las cosas de una manera no muy correcta, pero bueno, ahí la fuimos llevando. Y justo cuando regresamos a Nesa, pues de alguna manera como obligados, ¿no? Por la situación, y uno podría pensar, pues fueron malas experiencias, ¿no? Lo que nos sucedió, pero al final ahí sucedió algo muy increíble, ¿no? Porque pues ya estando acá en Nesa, yo creo que no pasó mucho tiempo, ¿no? Yo creo que no pasó ni un año, en donde, pues yo seguía con el tema del alcoholismo, ¿no? Que te había comentado, pero había tratado de cambiar, ¿no? Había tratado de buscar, como me daba cuenta que no estaba bien llevar ese estilo de vida, ¿no? Y no me gustaba tanto, ¿no? Ya realmente, pero más bien ya era como una cuestión de adicción, ¿no? En donde decía, bueno, el problema no es que ya no lo quiera hacer, sino que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los que han vivido ese tipo de experiencias con el alcohol, las drogas, no alguna otra cosa, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Que no es nada más de querer, ¿no? Y entonces, pero sí llegó un punto en donde dije, no, esto ya no es lo que yo quiero para mis hijos, ¿no? Para mi familia. Y ahí fue donde precisamente las personas los amigos que comenta mi esposa, los conocemos prácticamente desde la prepa, ¿no? Azucena y Carlos Hidalgo, ellos fueron los que nos invitaron por primera vez. Y pues ya nos habían dicho varias veces, pero la verdad es que nunca hicimos así como mucho caso, ¿no? Fue así como, sí, luego vamos, ¿no? Pero pues ya viendo a lo mejor en esa situación y Carlitos, a lo mejor viendo mi necesidad en ese momento, es que me vuelve a insistir, ¿no? Dice, vamos, ¿no? Dice, ahí te pueden ayudar, ¿no? Entonces ya fue como, pues, empezamos a asistir, ¿no? Todavía como dice mi esposa, nos pusimos, ahí un poco exquisitos, ¿no? Porque en ese entonces había, en la mañana y en la tarde, ¿no? Como 2 turnos, ¿no? Está acá en el Salón Estelaris y todavía nos esperábamos hasta que hubo, en las mañanas donde iban ellos para que así como que se acoplara, ¿no? De alguna manera a donde nosotros, pero fue muy increíble, ¿no? Porque siento que ya Dios había preparado el terreno, ¿no? Para que nosotros pudiéramos llegar, porque de alguna manera yo ya había orado, ¿no? Antes de incluso aprender a orar como hoy lo sabemos hacer, yo ya había orado a mi manera, ¿no? Muy rústicamente, pero pues sí pidiéndole como que a Dios, ¿no? Al Creador que me pudiera, pues, hablar, ¿no? Que me pudiera dar una solución, ¿no? Que me pudiera ayudar. Y al poco tiempo llegó esto, ¿no? De asistir a la iglesia. Y pues ya, ¿no? Desde que empecé a tomar los estudios
me sentí muy identificado, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es muy poderosa y te habla de inmediato, ¿no? Entonces sentí como que había encontrado de alguna manera mi ADN, ¿no? Claro. Que es como cuando encuentras a tu padre, ¿no? De celestial de alguna manera, que dices, bueno, no se te hace tan lejano, ¿no? Sino que se te hace familiar, ¿no? Dices, claro, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Y pues ya de ahí empezó como una tercera etapa de nuestro matrimonio en donde pues ya nos bautizamos, ¿no? Prácticamente empezamos a estudiar a la par y yo me bauticé un 25 de octubre del 2015 y mi esposa de noviembre, ¿no? El 15 de noviembre. El 15 de noviembre, entonces ya de ahí empezamos y la verdad es que fue muy increíble, ¿no? Porque en ese entonces pues teníamos a nuestros hijos 2, Sofi, luego Dani más o menos 7 y luego Diego más o menos 12 o 13, ¿no? Ahí iban en ese, entonces prácticamente estábamos en ese escalafón y pues llegábamos, ¿no? Con nuestras bendiciones, prácticamente un ministerio para cada quien, ¿no? O sea, empezaron a incorporarse, ¿no? Allá a las clases y todo, y como que todos encajamos, ¿no? De alguna manera, al llegar a la iglesia, fue algo muy padre, ¿no? Porque fue, aparte de que, pues, conocimos otro ambiente completamente diferente, ¿no? Otro tipo de relaciones, ¿no? Y pues la calidez, ¿no? Que distingue de alguna manera a la iglesia. Así es. Y fue como empezar ahí, ¿no? Esa tercera etapa de nuestro matrimonio, en donde ya conocimos por fin lo que pues era un hogar, ¿no? De acuerdo al plan de Dios, ¿no? De cómo teníamos que pastorear a nuestros hijos, ¿no? Empezamos a ver como esa parte como algo importante, pero también sucedió precisamente que empezamos también a ser muy utilizados por Dios en esos primeros años, ¿no? Que estuvimos en la iglesia, en donde prácticamente pues empezamos primero sirviendo en el Ministerio de Santa Cena, ya después pues nos permiten dirigir una charla, y pues ya de ahí fue como estar, ¿no? Prácticamente teniendo una responsabilidad, un encargo, ¿no? Dentro de la iglesia, y para nosotros era increíble, ¿no? Porque era algo que nos gustaba, aparte nos sentíamos muy agradecidos, ¿no? Queríamos de alguna manera responderle a Dios, ¿no? De todo lo que veíamos que Él estaba haciendo en nuestras vidas, era como la respuesta, ¿no? O sea, es para Dios, ¿no? Y es como, vamos a darle, ¿no? Y fue una etapa muy intensa en ese sentido, ¿no? Con estudios, invirtiéndonos en discipulados, invirtiéndonos en la iglesia, en varias cosas. Pero al mismo tiempo, si bien entendíamos en la teoría que nuestro hogar era el primer ministerio, la realidad es que en la práctica nos rebasó, ¿no? O sea, nos rebasó, salimos mal, descalificados completamente, porque en el hogar pues era muy difícil, ¿no? Era muy difícil ya ponerlo en práctica. Como te decía, yo lo veía luego por la edad, ¿no? de nuestros hijos. La verdad es que a mí me faltaba todavía crecer mucho en carácter, ¿no? Me faltaba todavía aprender más, llenarme más de alguna manera de la palabra, de la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder a lo mejor pues ser un buen pastor allí en mi hogar, ¿no? Porque de repente sí lo intentábamos, ¿no? Sí, de repente vamos a tener un devocional, ¿no? Vamos a tener una charla. Muchas veces, ¿no? Muchas veces lo intentamos llevar así, pero pues, imagínate, ¿no? Sofi, ¿no? De 3, 4 años, ¿no? Dani, 8, 9 y luego Diego en la adolescencia, ¿no? Y era como de repente desesperante, ¿no? Porque la verdad es que no me alcanzaba la paciencia, ¿no? Para ser muy, muy sincero, muy honesto, me faltaba, ¿no? Todavía, pues luego tiraba la toalla, ¿no? O sea, teníamos a lo mejor algunas temporadas, ¿no? Donde tratábamos de llevar, ¿no? Más en forma ese plan, pero al final como que era, no, es que está bien difícil, ¿no? O sea, no. Y era más fácil trabajar en la iglesia, ¿no? Porque ahí había una estructura, ya había como que como un manual, ¿no? A seguir. Y de alguna manera, pues, estuvimos también en prejóvenes, en jóvenes. Entonces teníamos allá a Diego, teníamos a los niños en el ministerio de niños. Dani se empezó a involucrar y a acoplar muy bien, por ejemplo, en ministerios de Nehemías, de solteros, ¿no? O sea, de alguna manera funcionaban bien ahí y para nosotros era como, bueno, pues ya, ¿no? Como que sentíamos que de alguna manera estábamos cubriendo como esos aspectos con el trabajo que hacíamos dentro de la iglesia, ¿no? Pero la realidad es que, siendo muy honestos, pues nos faltó bastante, ¿no? Ahí en esa parte, ¿no? No sé si mi esposa quiera comentar algo allí en ese sentido. No, no, de hecho, bueno, ahorita recordábamos todo lo que, bueno, estaba recordando lo que comenta Ángel, pues imagínate llegar con criaturas muy pequeñas, pues sí era complicado, ¿no? Entonces el poder
dividir el servicio dentro de la iglesia y en nuestro hogar, pues era complicado, ¿no? O sea, y aún no nos dábamos cuenta, como lo comentaste en la pregunta, ¿no? ¿En qué momento en qué momento nos dimos cuenta que el servicio para Dios era una cosa y nuestro hogar, que era el mayor ministerio, o sea, aún no lo podíamos cubrir, ¿no? Llegábamos a servir en muchos ministerios, pero por lo mismo que nos expandíamos a servir mucho en la iglesia, pues era muy cansado, ¿no? O sea, llegar al hogar y de repente empezar a ver las necesidades de cada uno, pues sí era como complicado, ¿no? Hay veces que ya pues hacíamos como cualquier cosa, pero de repente no lo llegamos a dividir, ¿no? Y fue eso muy complicado. Sí, fue. Perdón. Adelante. Y aparte, como dice Ángel, no era como en la iglesia era fácil servir, porque Sí. además, pues todos ya tenían como la misma idea, ¿no? Claro. Y no es lo mismo lidiar con una niña de 2 años, con uno de 8, con un preadolescente, y ya después ya de 4 y ya adolescentes. Es como, a mí me pasaba mucho, ¿no? Mi esposa me hacía ver como de, no, pues es que estás descuidando tu primer ministerio, ¿no? Todavía no era mi esposa en esos momentos, pero ella como, no, pues si yo le pregunto a Alexis y él me dice que no. Con el tiempo me di cuenta que pues Alexis no era del todo abierto. Y es normal, ¿no? Creo que su papá no iba a ser como del todo abierto conmigo, y a lo mejor era como de, pues no, esta parte, pues él me va a decir, sí, papá, no, a mí me encanta que sirvas. Y obviamente yo también vengo de un trasfondo de adicciones, ¿no? Y pues hay una diferencia. No. Y que Alexis haya vivido esa parte de mi vida y ahora vea como esta parte, pues dice, pues sí, definitivamente lo prefiero. Es muy diferente. Pero creo que podemos desviarnos de cuál es el verdadero propósito, ¿no? Y podemos incluso obligarlos, ¿no? Pero no en un buen sentido, no con amor, sino como de, no, pues tienes que ir porque tienes que, y eso los va alejando, ¿no? ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que había una diferencia abismal entre poder servir a Dios, en donde fuera fácil, y en su hogar, y cómo ha ido evolucionando esa parte? Es decir, ¿en qué momento dijeron, sí, esto ya nos superó, decía Ángel, ¿no? Esto ya nos superó, debemos de regresar. ¿Qué hicieron en ese momento cuando se dieron cuenta? ¿Y cómo ha ido evolucionando porque a final de cuentas, pues creo que es un crecimiento, ¿no? Que han tenido. Sí. Pues yo creo que fue algo muy accidentado, ¿no? Y en realidad, como decía hace rato, ni siquiera fue consciente, ¿no? Yo creo que más ahorita que, pues de alguna manera se dieron los tiempos para que pudiéramos compartir de esa charla en este momento, hubiera sido muy diferente hacerlo en otro, porque precisamente pues nos costó trabajo transitar de esa tercera etapa que ahorita te platiqué de nuestro matrimonio, de nuestro ministerio en el hogar, a la que estamos ahorita, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? Yo creo que fue con mucho dolor, ¿no? Con muchas pruebas. Platicaba con mi esposa, ¿no? Que dice la Escritura que nuestra fe va a ser probada, ¿no? Y creo que vinieron años donde efectivamente fue muy probada nuestra fe, porque llegó un momento en donde, como decía mi esposa, empezamos a estar en ministerios simultáneos, ¿no? Estábamos dirigiendo una charla, estábamos dirigiendo un sector. Yo estaba dando un taller de recuperación química, que precisamente era de las adicciones. Estábamos en un taller, en un programa que se llamaba Familias en Formación. Familias en Formación. Estábamos involucrados, ¿no? Ya incluso en la parte de la prédica, ¿no? Llegó un tiempo donde todos los miércoles predicaba, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que en ese momento lo hacía con gusto, ¿no? Con corazón, ¿no? De alguna manera decía, bueno, creo que estamos haciendo bien, ¿no? Pero al final sí, pues obviamente uno se da cuenta, ¿no? Ya con el paso del tiempo, que en realidad pues muchas veces se puede volver algo ya como más de una cuestión como si fuera incluso laboral, ¿no? En donde tienes que cumplir, ¿no? Con ciertas cosas. Y ya no ves un crecimiento en el matrimonio, ¿no? Ya se empezaron a presentar pruebas
en nuestro carácter, ¿no? Sobre todo en el orgullo, en nuestra relación, que ha afectado mucho y que en su momento afectó y que pues ahí, ¿no? Así como de alguna manera estuvimos subiendo, de repente pues fue ahora bajar y bajar y bajar, pero pues de una manera difícil, ¿no? Porque ya vinieron nuevamente situaciones en donde regresé, ¿no? Al tema del alcohol, ¿no? Durante algún tiempo, ya no como una adicción, sino ahora ya más bien como una respuesta hacia como que lo que yo veía como mi propio fracaso, ¿no? De que veía, bueno, lo que veo reflejado a lo mejor de trabajo dentro de los ministerios, pues no lo veo reflejado ni en mi matrimonio ni en mi familia, ¿no? Entonces, en ese momento, otra vez, ¿no? El enemigo te empieza de alguna manera a aconsejar, ¿no? O a tentar en diferentes cosas. Y fue como otra vez, ¿no? Un periodo en donde, bueno, quienes me conocen, ¿no? Saben que estuve, pues un par de años, ¿no? Fuera de la iglesia. Y pues fue un tiempo en donde, a pesar de estar como lejos en mi corazón de Dios, pues también se aprende mucho, ¿no? De ese tipo de experiencias, porque pues ya te das cuenta, ¿no? De los errores que comete uno, a lo mejor pensando que haces lo correcto, ¿no? Que estás sirviendo al 100%, pero muchas veces no te das cuenta, ¿no? En dónde se divide esa línea y realmente, pues, cuánto empeño le tienes que poner al tema del ministerio, primero en el matrimonio, ¿no? Con mi esposa, obviamente en tu relación con Dios, que es lo más importante, y luego vienen tus hijos también, ¿no? En donde sí te das cuenta que tienes que ser muy intencional, ¿no? Que las cosas no se van a dar así de una manera natural o así como que ya va a estar todo armado, ¿no? Claro. O sea, tienes que ser muy intencional en ese sentido y tienes que empezar a hacer cosas, ¿no? Y no siempre va a ser fácil de alguna manera, ¿no? Uno muchas veces da estudios y se ilusiona porque a lo mejor ves que Dios puede transformar una vida, que puede ser utilizado, ¿no? Para cambiar de alguna manera la vida a una persona o a una familia incluso, ¿no? Y eso pues se genera mucha emoción, pero también uno tiene que darse cuenta que allí en tu casa pues ya tienes, ¿no? De alguna manera esos encargos, ¿no? Súper importantes con tus hijos, en donde pues también tienes que ver con la misma responsabilidad, con la misma entrega, incluso con la misma emoción, el poder esforzarte para llevar a tus hijos hacia Dios, ¿no? De una manera diaria, y ahí es donde está el más reto, más fuerte, ¿no? Porque pues a ellos no les puedes poner una cara que no sea la que realmente tienes, ¿no? Porque pues te vas a dar un estudio, sales y esto, un discipulado, y pues de alguna manera pues muestras tu lado más positivo, ¿no? Más light, ¿no? Pero pues ahí en la casa se pone a prueba, ¿no? De alguna manera ese carácter, y ahí es donde realmente, ¿no? Está la prueba, ¿no? De verdadera, si pasas o no pasas, ¿no? Eso es como yo lo he vivido. De hecho, siento yo que cuando comenzamos a servirle a Dios, cuando llegamos y yo creo que en menos de 6 meses ya teníamos un ministerio. Ya estábamos dirigiendo, estábamos sirviendo. Primero comenzamos a servir en Santa Cena. Después ya nos dieron nuestra primer charla, nuestros primeros discipulados, ¿no? Y sentimos que era muy, muy corto ese tiempo, o sea, todavía ni siquiera llegábamos a una madurez. Entonces, pues ya fuimos creciendo así como la espuma. Fue muy rápido porque en poco tiempo comenzamos a dirigir prejóvenes. Entonces ya después otro sector y no nos dimos cuenta en qué momento empezamos a subir tanto que sentimos que el servicio para Dios era con amor. Siempre lo hemos hecho así, hemos trabajado para Dios con mucho amor y gratitud, pero llega un momento donde no supimos decir no. O sea, y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, porque ya, como te lo dijo Ángel, de repente estábamos viendo y yo creo que teníamos 9 ministerios. O sea, 9 cosas que teníamos que hacer, o sea, ya de cajón. Aparte eran discipulados y todavía las necesidades que habían en nuestro hogar, ¿no? Dios nos bendecía mucho porque cuando dirigíamos los prejóvenes, o sea, todos iban encajando, o sea, como por edades, ¿no? O sea, Sofi llegó muy pequeña y ella se iba al ministerio de niños. Los maestros la jalaban mucho yo no sé si era muy curiosa, pero la jalaban.
Y Dani llegó así como con todo, ¿no? O sea, de lleno a la iglesia. Él le encantaba, al igual que Diego, pero Diego, cuando nosotros empezamos a dirigir prejóvenes, él se bautizó. Tuvimos esa bendición de que él se bautizara. Entonces, pero cuando empezamos a dirigir tanto, o sea, ya no supimos por dónde, y yo creo que fue un descuido, ¿no? Fue un descuido de nuestra parte, hubo un momento dentro de la pandemia donde hubieron muchas decadencias, ¿no? No nos dimos cuenta y fue cuando la pandemia nos absorbió, yo creo que todo lo que teníamos, porque dentro cuando empezó toda la pandemia también, fue también cuando teníamos todavía a lo mejor esos cargos y teníamos como, bueno, te mencionábamos que dábamos ahí en nuestro hogar como el mini servicio, ¿cómo se llama? Devocionales pequeños, pero no alcanzábamos a cubrir sus necesidades de ellos prácticamente. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, llegábamos, habían veces cuando ya terminaba el año o empezaba, íbamos al retiro de ¿cómo se llama? De servidores, y nosotros llegamos así arrastrando la cobija y llegábamos a un discipulado y le decíamos a nuestros discipuladores, ¿sabe qué? O sea, ya no podemos más, ya. No, ya íbamos casi como, más bien renunciando y tirando la toalla, entregando ya todo, ¿no? O sea, íbamos así como entregando todo, pero Dios nos hablaba nuevamente a través de ellos y eras como, pues sí, vamos a seguirle, ¿no? Pero no hubo un momento donde nos diéramos cuenta. Ya nos dimos cuenta ya cuando empezaron las decadencias, te digo, en la pandemia, y cuando fue la decadencia de Diego, pero bueno, ahorita vamos a comentarte en la parte cuando también Dios nos bendijo, porque Dani también se bautizó dentro de la pandemia, pero hubieron cosas buenas, ¿no? O sea, cosas buenas de entre que estábamos metidos en todos lados, porque pues ellos iban también cultivándose, iban también amando a Dios, ¿no? Iban amando mucho a Dios. Sí, sí, podemos, yo le digo, ¿no? Me pongo en modo automático, ¿no? O sea, ya mi corazón ya puede estar lejos de Dios, pero haciendo las cosas de Dios, ¿no? Exactamente. Y podemos, como dice Ángel, ¿no? Podemos incluso enmascararlo, ¿no? Y dar una buena cara para los demás. Pasivos con los demás. Digo, no estamos diciendo que esto sea malo, está muy bien, pero como dice Ángel, ciertamente, pues creo que lo ideal es primero con mis hijos, primero con mi esposa, el poder ver esa parte. Ahorita comentabas, Karina, que ya no podían decir no. Ahorita en este tiempo, ¿cómo ha sido? Porque pues hay veces que los tiempos en la iglesia demandan mucho y hay muchas actividades, pero ahorita ya comprendiendo todo este proceso, ¿cómo pueden llegar a tomar esa decisión de decir, hoy no? O sea, sin lastimar a nadie, pero pues no puedo descuidar esta parte. ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Sabes qué? Karina, ¿sabes qué, Ángel? Esto siento que nos va a superar. ¿Cómo lo hacen? Mira, yo creo que lo principal, nos dimos cuenta, es la comunicación. Cuando nosotros empezamos a servir, habían veces que de repente él ya tenía tiempos, yo también tenía tiempos, y nos llenábamos de tiempos por todos lados, ¿no? Hoy en día yo creo que lo principal es la comunicación, porque antes de que yo diga sí, o antes de que Ángel diga sí, es como, déjale pregunto a mi esposito si no tenemos algún pendiente extra, si tenemos un tiempo con nuestros hijos, o si ya tenemos programado otra cosa, ¿no? Entonces prácticamente es esa parte. Y yo creo que también me recuerda mucho una escritura que está en Amos 3:3, que dice que si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Entonces yo creo que eso es lo que hemos llevado a la práctica, pero pues sí nos ha costado porque ya veníamos como para todo decir sí, y ya de repente era como, híjoles, pero es que ya le dije a fulano que nos veíamos mañana en un tiempo de matrimonio. No, pero es que ya teníamos esta reunión de acá. Entonces sí era como volver a aprender, porque cuando Ángel te menciona que él estuvo fuera de la iglesia, o sea, era como, pues yo era estar ahí macheteando sola, prácticamente dentro de la iglesia con mis propias fuerzas, porque ya también me estaba alejando yo de Dios, ¿no? Pero yo creo que lo que te comentaba ahorita de la bendición fue que Dani se bautizó,
él empezó un caminar con Dios y yo creo que él era lo que también me jalaba, ¿no? Decía, no puedo dejar sola a mi hijo. Y yo creo que entre los dos fuimos como jalándonos, ¿no? Desafortunadamente Diego dejó de pertenecer a la iglesia, igual dentro de la pandemia, pero fue algo como jalarnos, ¿no? Así como que fue muy complicado. Y ya cuando regresamos ¿cómo se llama? De la restauración de Ángel, pues ya fue como otra vez comenzar a hacer como nuevos planes e invertirnos nuevamente en todas estas, pues yo creo que fue una restauración más que nada para ambos, ¿no? Porque por lo que yo te comentaba ahorita de que me empecé a alejar de Dios, pues era como llegar a un momento donde decir, a ver, tengo que restaurar mi vida con Dios, ¿no? Entonces era como volver a poner como un lienzo en blanco y es como, a ver, vamos a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Porque ya estábamos viviendo a una manera que realmente pues no era nada agradable, ¿no? Y yo creo que más que nada es eso, ¿no? La comunicación. Tuvimos que también hacer mucha oración porque en nuestro corazón era como servir, atender, ¿no? Las necesidades que se llegaban a dar dentro de la iglesia, pero también era como, teníamos necesidades en nuestro hogar y en nuestro matrimonio, que llegó un momento donde también dejamos de servir. O sea, era como, a ver, danos un espacio, déjanos pensar, y tenemos que acomodar ciertas cosas en nuestro hogar para poder servirle a Dios con un corazón limpio, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos llevó a todo eso. Uh-huh. Sí, pues es muy, todo lo que dice mi esposa es lo que hemos tratado de hacer. Y al final también el poder, muchas veces caes en culpa, ¿no? Porque sientes que le estás fallando a Dios cuando no aceptas hacer algo, ¿no? Cuando no puedes ir a un tiempo, a un estudio o dirigir un ministerio. Pero la realidad es que pues uno va aprendiendo que en realidad nosotros no somos Dios, ¿no? Dios obviamente siempre el trabajo en el reino es mucho, pero de alguna manera Dios hace las cosas contigo o sin ti, ¿no? Entonces uno no es el que va a hacer, ¿no? Los milagros de la transformación, solo somos instrumentos, ¿no? Entonces de alguna manera es como quitarnos como esa carga, ¿no? Que muchas veces te puedes poner tú mismo, porque ni siquiera Dios te la pone, ¿no? O sea, te la pones tú mismo, ¿no? Porque tú piensas, ¿no? Que es como parte de eso y no es así. Entonces, hoy en día lo veo más de esa manera, ¿no? En donde digo, bueno, pues si se puede, ¿no? Si no caemos en una cuestión de estrés, ¿no? De andar a las carreras, ¿no? Porque eso también está mal, ¿no? De alguna manera, que salgas corriendo de un lado para llegar a otro. Dice una escritura que a mí me ha dado mucho, ¿no? Que está en Proverbios, dice, los planes apresurados, puro fracaso. Los planes bien pensados, pura ganancia. Entonces, hoy, antes de hacer cosas, ¿no? O de empezar a planear, es como ver, a ver si me alcanza, ¿no? O sea, si puedo, si tengo el tiempo, ¿no? Y si no, mejor, pues, ¿para qué, no? O sea, meterte en una cuestión. No quiero decir que con esto caigas en una comodidad tampoco, ¿no? Pero de alguna manera sí es como poder buscar ese equilibrio, ¿no? Para poder hacer las cosas y hacerlas con excelencia también, ¿no? Para poder darle algo bueno. Otra escritura que me ha inspirado mucho es cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, bueno, cuando apenas los había llamado, y les decía, yo haré de ustedes pescadores de hombres, ¿no? Y muchas veces no alcanzamos a entender esa parte. Dice, Jesús les está diciendo que Él va a hacer, ¿no? Él se va a encargar, ¿no? De llevar ese proceso de transformación, de darles las herramientas, lo que van a necesitar, ¿no? Y no es que uno piense que uno lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a lograr o cómo voy a poder salir adelante con este ministerio o con estos retos, ¿no? Y es tener presente que Él lo va a hacer, ¿no? Uno solo tiene que dejarse guiar, ¿no? De alguna manera, y pues tratar de ser como Jesús, ¿no? En todo lo que hagamos. Creo que es lo que mejor funciona, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y también lo haces de una manera ordenada. Uh-huh. Y algo que me impacta de esa escritura también es de la que tú mencionas, de la pesca milagrosa, es precisamente eso, ¿no? Jesús no los llama cuando pues las redes están vacías, ¿no? Creo que en la cuestión de la familia, de la economía, de nuestro primer ministerio,
pues Dios nos va a llamar cuando realmente, bueno, cuando estoy sin hacer nada, pues no, ¿verdad? No va a haber un esfuerzo, pues lo hago, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces creo que también esa es una parte que debemos de ver bien. Y sí, justo esa parte nos anima mucho a escuchar, ¿no? Que sí se puede, el saber gestionar, el que haya comunicación entre ustedes, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo, como les comentaba. Bueno, ustedes ya lo saben, pero como lo comentaba, pues yo llegué como soltero a la iglesia. Entonces no es lo mismo servir como soltero, como papá soltero, pero a final de cuentas soltero, que ahora casado, ¿no? Ahora es como que, claro, pues sí tengo que rendirle cuentas y, oye, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y si vamos a hacer algo juntos, y de no descuidar esta parte, ¿no? Entonces, ¿podrían compartirnos una experiencia donde haya sido muy necesario replantear esas prioridades, en el sentido de que pues obviamente el ministerio del lugar pues es la prioridad, ¿no? Y obviamente mi relación con Dios y su relación de ustedes con Dios es la prioridad, pero pues ya después decía Ángel, ¿no? Es mi esposa, después mis hijos y entonces sí, la iglesia, ¿no? ¿Ha habido alguna situación o nos pueden compartir una experiencia donde hayan tenido que pues poner freno de mano y decir, a ver, vamos a replantearnos? Pues yo creo que sí, ya lo contestamos un poquito y como tal, de alguna manera, pues no tenemos un testimonio así, no porque no hayamos enfrentado situaciones que lo ameritaran, sino porque en su momento, pues en realidad decidimos seguir adelante, ¿no? Vimos necesidades, ¿no? Como decía mi esposa ahorita, pues nuestro hijo bueno, Diego, el mayor, se bautizó siendo muy joven, estando ahí en la adolescencia todavía, y de repente pues faltó, ¿no? Yo creo que mucho pastoreo, ¿no? Faltó conectar más, ¿no? Con sus necesidades. Ya después empezó pues a ver otras situaciones, a tener novia y empezó a ver otras cosas, ¿no? Ahí en la casa. Y yo creo que entre ellos mismos, ¿no? De alguna manera, el que se lleven, de alguna manera, pues para mí son bastantes años, ¿no? De diferencia, casi 5 entre uno y otro. Sí. Ha sido muy difícil que ellos puedan tener como una buena relación, porque siempre están como en momentos diferentes, ¿no? Etapas diferentes. Yo creo que ahorita apenas es cuando se empieza un poquito más, ¿no? A dar. Sí, sí. Y sigue siendo difícil aún, ¿no? Entonces, pero ¿por qué sigue siendo difícil hoy en día? Pues porque no trabajamos en su momento en esas áreas, ¿no? La realidad es que nos faltó invertirnos más, esforzarnos más, buscar a lo mejor más ayuda, o sea, enfocarnos, ¿no? De alguna manera. Pero pues para eso se necesita tiempo, ¿no? Claro. Y desafortunadamente nosotros cuando tuvimos que elegir eso que tú estás diciendo, elegimos seguir adelante, ¿no? Así como que pues ya estamos aquí y vamos a ver qué sale, ¿no? Y la realidad pues es que, digo, ya el hubiera no existe, pero lo pudimos haber hecho mejor, ¿no? Y yo creo que hoy tendríamos a lo mejor un mejor resultado, ¿no? Sobre todo en las relaciones ahí en casa, si nos hubiéramos invertido más. Hoy nos está costando más trabajo, ¿no? Lo estamos haciendo o lo estamos intentando porque al final creo que nunca es tarde. Dios ha sido muy bueno porque hoy los tres están en casa, ¿no? En diferentes situaciones, como te decía Dani, ya hoy en día es un discípulo, pues Diego está como que en ese espacio, ¿no? Y pues Sofía iba, ¿no? Atrás, pero ahí están los tres, ¿no? De alguna manera es como todavía Dios diciéndonos, todavía tienes oportunidad, ¿no? De poder hacerlo y hemos tratado de aprovecharlo, ¿no? Yo creo que esta última parte o esta última etapa en nuestra vida como discípulos ha sido más enfocada en eso, ¿no? En fortalecer primero nuestro matrimonio, nuestra relación y fortalecer nuestro hogar, ¿no? Es como que ahora sí creo que le estamos dando la prioridad, ¿no? A lo mejor empezamos al revés, pero hoy lo estamos tratando de alguna manera de rescatar y creo que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, obviamente. Igual ahorita ya estamos sirviendo otra vez en un ministerio, bueno, estamos sirviendo ahí en el sector de casados. Y igual no fue una decisión tampoco así como que nos generara mucho ruido, porque bueno, no es, creo que hemos aprendido a gestionar mejor los tiempos, ¿no? Entonces, como decía mi esposa, ya no es así como el Borras, ¿no? Así ahorita nos dijeran, oye, y aparte de esto, ahora esta otra cosa, creo que sí ya diríamos, no, mejor así como estamos y ahí vamos, ¿no? Sí, porque incluso puedes como descuidar hasta dentro de la iglesia los ministerios. Ya
Ya a lo mejor ya en tu Sí. casa no, pero dentro de tu casa, digo, dentro de la iglesia, por querer hacer todo, puede. Así es. No me estoy enfocando. Sí. Ajá. Sí, claro. Y siento que dentro de esta etapa que estamos viviendo, como lo decías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, Ángel ya te comentó, ¿no? Lo de Diego. Eso fue una experiencia, pues que sí, fue que nos cayó mucho, ¿no? De peso. Y yo creo que también el que Ángel empezara con un alcoholismo nuevamente, o sea, fue como para llevar nuestra vida a una restauración. Claro. O sea, te comento, Dani, pues sí. Y ahorita, por ejemplo, Sofi, que está en la adolescencia, que tiene 12 años, pues su carácter es muy complicado. Entonces, es ahí cuando nosotros vemos, o sea, vemos ya las necesidades más fuertes y es como, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy, no? Y es como orarle mucho a Dios, por eso te decía hace ratito, ¿no? La comunicación, el orar a Dios. Y cuando nosotros escogemos una restauración, es volver a hacer las cosas de diferente manera. O sea, ya habíamos vivido la primera etapa cuando nos agarramos de todo, ¿no? Tuvimos ministerios de prejóvenes, jóvenes, nos íbamos de campamento, o sea, todo lo que nos dijeran era sí, no, ahí estamos nosotros. Pero hoy en día, como te lo acaba de decir Ángel, yo creo que es como volver a replantearlo. Hoy es como ves, mira, hacemos esto, hacemos el otro. ¿Por qué? Pues porque incluso en nuestro matrimonio también fue igual de una decadencia. Llegó un momento donde a lo mejor ya estábamos tirando la toalla, pero era como volver a levantarnos. O sea, fue cuando empezó nuevamente nuestra restauración desde nuestro matrimonio. Bueno, primero con Dios, porque no podemos estar bien en un matrimonio cuando no estamos bien con Dios. Claro. Entonces, si nosotros seguíamos todo lo que nos habían enseñado, incluso no era tanto lo que nos habían enseñado, lo que nosotros enseñábamos a otros, ¿no? Porque nosotros sí les podíamos llegar a decir de repente, deslinda, ¿no? Deslinda, o sea, de repente era como, ay, tengo dos estudios, o sea, y era como, no, deslinda. Sí, como Pero busca ayuda. sí, ¿no? busca a alguien que te ayude, que te apoye, no puedes hacer todo tú. Pero nosotros no lo veíamos porque pensábamos que éramos necesarios, pero como te lo acaba de decir Ángel, o sea, nosotros no éramos Dios, nos dimos cuenta después y entonces fue cuando nosotros empezamos a deslindar, cuando vimos ya las carencias muy fuertes dentro de nuestro hogar. Y te comento, o sea, incluso a llegar a afectar nuestro matrimonio, ya era como algo que era una alerta muy fuerte, ¿no? Entonces fue cuando decidimos dejar de servir. La verdad, sí, a mí en lo personal, sí me costó mucho trabajo dejar de servir porque era un amor hacia Dios, ¿no? Y decía, ya no voy a hacer esto, yo quisiera estar apoyando aquí, pero era mi prioridad en ese momento, era mi matrimonio y mi familia, ¿no? Que era en este caso mi primer ministerio, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer muchas cosas ahí, tuvimos que volver a empezar, incluso con nuestros hijos, ¿no? O sea, hubieron cambios de reglas en casa, empezamos a deslindar cosas en casa porque de repente muchas veces eso también te absorbe, Claro. ¿no? Entonces te cansa de poder pensar que a lo mejor, bueno, yo soy ama de casa y era como todo lo hago yo, ¿no? Pero yo creo que mi corazón no estaba cerca de Dios, o sea, no lo veía como esa escritura que te dice todo lo que hagas, hazlo para el servicio de Dios, no para los hombres. Entonces dejábamos de ver y podemos llegar a ver que ahí era cuando pues ya teníamos que hacer cortarlo, ¿no? Cortarlo por lo sano, pero yo creo que Dios nos dio ahí pues sabiduría para poder hacerlo bien. Sí. Uh-huh. Ustedes mencionan de este proceso de restauración que tuvieron que tener como matrimonio, ¿no? Digo, al final del día podemos decir, ¿no? Híjole, es que ya no voy a estar sirviendo, pero en realidad creo que Dios nunca permitió que dejaras de servir, solamente ahora te está enfocando a lo que Él quiere que puedas sacar adelante. Yo creo, corríjanme si me equivoco, que muy constantemente, más allá de la membresía, que es importante y no estoy diciendo que no lo sea,
pero más allá de la membresía, todos debemos de estar en esa constante restauración. ¿Qué disciplinas o qué prácticas y qué hábitos han tenido que cambiar para entrar en ese proceso de restauración, de poder conectar más primero con Dios y después en su matrimonio? Un matrimonio fortalecido que hoy, como dicen ustedes, la fuerza que ustedes tienen como matrimonio, pues viene de Dios, y eso hace que en el servicio sea de otra manera, ¿no? O sea, que sea de una manera más íntegra, más impecable, reconociendo que justamente es Dios el que lo está haciendo y nos está utilizando, ¿no? ¿Cómo ha sido qué prácticas, perdón, han sido las que han pues hecho para poder fortalecer por esa parte su relación con Dios y por consecuencia su matrimonio? Sí, pues yo creo que la más importante, sin duda alguna, pues es darle a Dios, ¿no? Ese primer lugar en nuestras vidas, y no de una manera pues religiosa, ¿no? Sino, dice la Escritura, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, de alguna manera, necesitamos ser intencionales, ¿no? Como te decía yo, o sea, el hecho de ser discípulos, que te bautices, es increíble, ¿no? Pero ahí empiezas apenas realmente un camino, ¿no? O sea, no es la meta, no es así una transformación mágica. Dios te da el Espíritu Santo, pero también tienes que ser muy intencional para hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que cuando tú buscas tener como esa relación constante con Dios, que profundizas en las Escrituras, ¿no? O sea, que realmente buscas, ¿no? Ser capacitado por Dios. Yo creo que ahí es donde empieza el trabajo, ¿no? Porque tú te das cuenta primero cuáles son tus fallas, ¿no? Que tienes como persona, ¿no? ¿En qué áreas necesitas trabajar, ¿no? Yo en lo personal, o sea, he visto mucho cómo el orgullo es una pandemia, ¿no? Espiritual. Sí. Pues es un cáncer, ¿no? De alguna manera, porque el orgullo te destruye a ti, destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye todo, y muchas veces es por cosas insignificantes, ¿no? Pero cuando tú no estás agarrado de Dios, o sea, cuando no estás teniendo esos tiempos de estudio y de oración constantemente, eres presa fácil, Claro. ¿no? Entonces, una situación que a lo mejor se hubiera podido resolver, pues ya no contestando, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya, a lo mejor no fue algo, pues, constructivo o edificante, o a lo mejor hasta fue injusto lo que en algún momento te pudo decir tu esposa o alguno de tus hijos, pero no hubiera escalado si simplemente no contestas, ¿no? Claro. Y a lo mejor después lo hablas, no sé, tomas decisiones diferentes, ¿no? Pero eso nunca va a ocurrir si no estás en una... Puedes ser discípulo y puede ser de 10, 20, 30, 40, 50 años, Claro. pero eso de nada te sirve cuando te enfrentas a la prueba, ¿no? En ese momento. Entonces, eso de alguna manera como que es parte de... O sea, uno necesita entender que eso nunca se va a ir, ¿no? Es parte de la naturaleza. Obviamente podemos avanzar un poco, podemos ir mejorando, pero yo creo que hasta que estemos viejitos, o sea, siempre es estar alertas, ¿no? Sobre todo con ese tema del orgullo, ¿no? Que nosotros en lo particular nos hemos dado cuenta que es lo que a nosotros nos destruye, porque ciertamente tanto mi esposa como yo tenemos esa naturaleza, ¿no? Y hoy vemos que nuestros hijos igual la pueden llegar a tener, ¿no? Pero la vemos ahí muy clara, ¿no? Y si hacemos una radiografía de estos años, pues vemos ahí, ¿no? Siempre en esos momentos, sí, el orgullo ha hecho de las suyas, ¿no? Sí. Y yo creo que esta restauración, pues es cuando de alguna manera ves que estás a punto de perderlo todo, ¿no? Por algo que no supiste en su momento contener, que no supiste cambiar, ¿no? Que dejaste que avanzara de alguna manera, y ya cuando llegas al punto donde ves que ya estás a punto de la destrucción, ¿no? De un matrimonio, de una familia, de tantos años, pues yo creo que ahí es donde muchas veces Dios, ¿no? te tiene mucha compasión y te da como que esos instantes de lucidez, ¿no? Y de decir, como la escritura del hijo pródigo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, si en la casa de mi padre tengo tantas cosas buenas, claro, ¿por qué tengo que estar padeciendo de esta manera, no? Uh-huh. Entonces, a veces uno solo lo entiende a la mala, ¿no? Ese es el problema. Entonces, pero yo creo que es algo que hemos aprendido, de no aprender a la mala, ¿no? Como que poder tomar precauciones. Como dice mi esposa, trabajar en la comunicación, ¿no? Tratamos de orar todas las noches juntos, ¿no?
no como un plan especial ni como un tiempo, sino ya como un hábito permanente, ¿no? Ujú. Entonces tratar de no irnos a dormir sin antes haber orado, ¿no? Juntos, en la noche. Y creo que eso es algo muy bueno también, ¿no? Que de alguna manera, pues Dios trabaja mucho en esas áreas y sobre todo ser intencionales en el tema que yo te decía de poder, pues pasar esos tiempos como familia, ¿no? Eso es algo que yo pues les aconsejo mucho a nuestros amigos que nos están escuchando, pues que hoy se den ese tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Yo creo que tenemos un ritmo de vida muy acelerado, ¿no? Muy rápido, ¿no? Pero que no se nos vaya el tiempo sin poder pasar esos tiempos con nuestros hijos, con nuestra familia. Y no necesariamente dando una clase así como que, a ver, vamos a abrir la Biblia a todos. Y se puede compartir una enseñanza sin que a lo mejor ellos lo vean como enseñanza, ¿no? Porque muchas veces no están tan receptivos tampoco, ¿no? A las escrituras, ¿no? Qué bueno que pues, nos sentáramos y a ver, todos abran sus Biblias y todos estuvieran así como que bien conformes, ¿no? Pero a veces no es así. A veces tienes que buscar, ¿no? Otras maneras de acercarte, de crear esos momentos, ¿no? Y entender que no todo tiene que ser así como que formal y serio, ¿no? Sino que puede también ser divertido, ¿no? Que podemos jugar, ¿no? Que podemos hacer cosas divertidas y sin dejar de lado la enseñanza, ¿no? O sea, yo si algo pudiera yo aconsejar, sería eso, ¿no? Que no dejáramos pasar ni una semana en donde pudiéramos tener ese tiempo especial con nuestra familia, con nuestra familia. Y también como matrimonio, ¿no? Luego entiendo que a veces es difícil. Nosotros lo que hemos hecho ya en esta última etapa es, por ejemplo, yo a veces tengo que salir a varios lados por cuestiones de trabajo, que a Toluca, que a Puebla, que a Tlaxcala, pues, diferentes lugares, a lo mejor 1 o 2 horas de camino, pero bueno, ya es un viaje, ¿no? De alguna manera. Y pues ya luego le digo a mi esposa, no, mira, la semana que entra tengo estas actividades, ¿cómo ves si me acompañas, no? 1 o 2 días, ¿no? Y ella me acompaña, ¿no? Ya organiza sus cosas para que pueda dejar ahí las cosas preparadas en casa y se va conmigo, ¿no? Y a lo mejor es una cuestión, a lo mejor de trabajo, ¿no? Pero lo disfrutas, ¿no? Dices, bueno, ya tenemos ese tiempo para ir, ya en el camino nos pasamos a comer, pasamos a hacer algo y nos hemos dado cuenta que eso fortalece mucho la relación, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues nada más así como que te veo en la mañana y luego te veo en la noche y así se nos pueden ir las semanas y las semanas. Y sí, cuando nos damos cuenta ya es una monotonía, ¿no? Realmente. Entonces es como buscarle, ¿no? O sea, porque entiendo que tampoco la vida no es fácil para nadie, ¿no? Entonces necesitamos que ser intencionales y buscar esas oportunidades, ¿no? Para poder trabajar ahí en la conexión. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, en mi caso fue primero reconocer, ¿no? Reconocer que necesitaba una restauración con Dios, ¿no? Echarle un vistazo a mi vida y ver de dónde me había sacado Dios, ¿no? Porque regresar a lo mismo, pues era muy complicado, ¿no? Incluso por toda la enseñanza que hemos recibido, era como, a ver, detente, pero te das libertades, ¿no? De repente que dices, pues, esto no es agradable a Dios. Y yo creo que cambiar el orgullo por humildad, ¿no? Ángel te lo acaba de decir, en nuestras vidas hubo un momento donde tuvimos mucho orgullo. En especial yo tuve mucho orgullo y era como, no, o sea, no. Entonces eso nos llevó a hacer muchas cosas que realmente era como tener que restaurar nuestra vida con Dios, reconocer que estábamos fallando, ¿no? De alguna manera, incluso llegar a ser ¿cómo se llama? Pues tener incluso esa iniciativa para dejar de servir, porque sentía, bueno, en mi caso yo sentía de repente que no estaba apta para servir, o sea, ni siquiera para aconsejar a alguien, ¿no? A lo mejor podría compartirte muchas escrituras, porque para eso somos buenos, ¿no? De repente todavía están compartiéndonos todo de su discipulado, bueno, en un discipulado, y ya estábamos buscando, o en lo personal ya estaba así, ya traía, esta es para este caso, ¿no? Pero yo creo que es como también aprender mucho a ser como Jesús, que cuando nosotros empezamos caminar con Dios, ese era lo principal, ¿no? O sea, que nos enseñaron, era como ser como Jesús. Entonces, ¿qué es ser como Jesús? Pues eso que te acabo de decir, ¿no? O sea, era quitar el orgullo, ser humildes, porque incluso dice la Escritura, ¿no? Aprendan de mí.
Y entonces, pues para mí era el maestro, pues era como, aprende de mí, ¿no? Entonces, eso era como para mí una restauración, ¿no? Profundizar más en las escrituras, apasionarme, ¿no? Porque de repente era como leer y ya cumplir, ¿no? O sea, ya oré, ya leí, ya, palomita, ¿no? Pero yo creo que era más allá, ¿no? De una restauración, no es nada más que alguien te dé unos estudios, ¿no? Sino que era reconocer en dónde tú estás mal y dónde estás parado, ¿no? Y más que nada porque traes, por ejemplo, en nuestro caso era como nuestros hijos, ¿no? En casa eran nuestros hijos, pero dentro de la iglesia pues ya nos veían así como, se acercaban muchos hermanos a pedir la consejería, ¿no? Y de repente así como era, y yo qué les digo, ¿no? O sea, era echarle un vistazo a mi vida y decía, híjoles, ¿no? O sea, incluso me atreví a preguntar y decir, o sea, ¿por qué me preguntas a mí, no? Si yo ando bien mal, ¿no? O sea, de repente andaba por la calle de la amargura, pero era como ver de dónde Dios te sacó y decir, Dios te quiere utilizar para algo, Karina, ¿no? Claro. ¿Para qué? Pues Él tiene planes perfectos, dice la Biblia, ¿no? Entonces era como volver a recordar desde dónde me sacó, incluso cuál era mi objetivo de estar aquí, no ser discípula, porque no nada más el tener una restauración, era como, bueno, ya que me den los estudios, ya vuelvo a prometer que me voy a portar bien y que voy a seguirlo y que voy a venir aquí todos los domingos a escuchar la prédica. Claro. O sea, no eso es una restauración, sino que es profundizar en tu vida, y eso fue lo que nos sirvió, o en lo personal me sirvió mucho, ¿no? Para poder estar aquí. Uh-huh. Qué increíble. Bueno, pues miren, ya es la última pregunta, pero yo quiero aprovechar por lo que nos han compartido para hacerles dos. Es un consejo, más bien, práctico, porque obviamente se los he dicho en otro podcast, ¿no? Es como, sí, lo teórico lo entiendo. Yo me acuerdo que mi primo, Gerardo, saludos, que él me decía, mira, Alex, no te cargues de servicio porque mira, esto es bien peligroso. Sí. Y yo decía, ay, no, pues, yo con mi primo ya de estar más cansado, yo sí puedo. Y no lo hacemos, ¿no? O sea, sentimos que no sentimos Dios, ¿no? Uh-huh. Sentimos que yo todo lo puedo, pero no. ¿Qué consejo le darían a esos matrimonios que hoy están sirviendo y que puedan como tener ese equilibrio, decía Ángel, sin caer en la culpa, pero tampoco en el servicio extremo, ¿no? En el de estarme llenando y llenando y llenando por no saber decir que no, o que desean servir. O sea, esos matrimonios que están sirviendo y que a lo mejor están pasando por esa situación, o que desean servir y pues para que no caigan en estas situaciones. Pero un consejo muy práctico, ¿no? A ver, Ahí me la pusiste difícil. a mí me recordaba la enseñanza, ¿no? De Jesús. Incluso Jesús llegaba y enseñó a sus discípulos. O sea, él se dedicó, se dio tiempo para enseñarles, ¿no? Y cuando Jesús sintió que ya estaban preparados, o bueno, era como, vayan, ¿no? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿no? Y yo creo que es parte de, cuando digo, iniciamos esto, era como a todo, decíamos, sí, vamos a dar un estudio en la mañana, sí, tenemos un estudio en la tarde, sí, y cosas así. Pero yo creo que hoy es esa parte, ¿no? O sea, si Jesús tuvo esa enseñanza hacia los demás, yo creo que es como dar la enseñanza nuevamente, o sea, compartirla, ¿no? O sea, no nada es mío, porque tenemos esa costumbre a veces de agarrar y decir, mi estudio, ¿no? Sí, sí. Mi estudio, todo, sí, yo lo traje. Pero no, o sea, yo creo que es enseñar, tenerles, o sea, Dios nos está dando esa oportunidad para poderle enseñar a alguien, ¿no? Para poder agarrar, deslindar. Mi discipuladora me enseñaba mucho, Cristal, saludos. Ella siempre me enseñaba, me decía, deslinda, o sea, enséñales, date esa oportunidad para enseñarle a alguien, para que ella también hagan el trabajo de Dios, ¿no? Sí, canalizarlo. Exactamente, ¿no? O sea, Dios nos hizo a todos de diferente manera. Dice a unos los abogados, a otros, ¿tú qué eres, Alex? Luchadores. Luchadores de la vida. Claro, y a todos nos dio diferentes dones para ocuparlos. Y yo creo que ese es
el punto clave también yo creo como para agarrar y decir, a ver, ¿en qué me voy a ocupar? ¿No? ¿En qué voy a hacer? Entonces yo creo que es deslindar, ¿no? Y yo creo que si tienes esa oportunidad de poder enseñarle a alguien, amén. O sea, de ahí agárrate. ¿Sería básicamente Gracias. eso, Ángel? ¿O? Pues a lo mejor yo agregaría solamente, mira, para mí, hoy he aprendido el tiempo es a veces es más valioso que el dinero, ¿no? Porque no hay manera de recuperarlo, ¿no? Y de alguna manera es como el poder hacer una analogía, ¿no? Con el dinero, no puedes gastar más de lo que tienes, definitivamente, ¿no? Porque tarde o temprano vas a colapsar, ¿no? Sí, Entonces seguro, ¿no? Entonces con el tiempo es lo mismo, o sea, no puedes hacer más del tiempo que tienes, ¿no? así es. Entonces yo aconsejaría pues llevar una agenda, ¿no? A mí me ha funcionado muy bien. Yo tengo una agenda, bueno, yo la tengo en mi teléfono, cada quien puede ser en papel o como sea, pero sí ser muy meticuloso en eso, ¿no? A ver, en ir anotando todos los tiempos que hay, ¿no? Todas las reuniones, el tiempo de charla, el tiempo de los domingos, ¿no? Y que dentro de esa agenda pues no falte, ¿no? Las prioridades que ahorita comentábamos, ¿no? O sea, ¿a qué horas vas a pasar tu tiempo con Dios, ¿no? O sea, a ver, si mañana mi primera cita de trabajo la tengo a las 10 de la mañana, bueno, pues entonces tengo que parar a las 7 para poder bañarme, para poder orar, para poder estudiar y luego desayunar y luego irme al trabajo, ¿no? O sea, como que llevar un orden, ¿no? Por eso es como que parte de que las cosas puedan salir bien, ¿no? Sino que es eso. Claro, muchas gracias. Y el otro consejo, como bien saben, o a lo mejor han visto los capítulos, espero. Pues es un podcast dirigido a los matrimonios dentro de la iglesia, pero también queremos que sea algo evangelístico. Y ustedes nos comentaban al principio que, pues, ¿cómo llegaron a la iglesia como matrimonio? ¿Qué consejo le darían a esas personas que a lo mejor nos están viendo y que están como con la duda de si estudiaré, no estudiaré, si será lo mejor? ¿Qué consejo les darían a estos matrimonios, sobre todo, pero pues solteros, de todo, ¿no? Amén. Pues mira, seguramente has escuchado, ¿no? Lo que dicen por ahí, cuando te comparten. La Biblia es un manual de vida, ¿no? Realmente. O sea, si tú muchas veces eres de los que dudan o de los que quieren ver así como que las pruebas, ¿no? A ver si sirve o no sirve esto. Yo lo que puedo decir, o sea, definitivamente la Biblia es un manual, ¿no? Para el matrimonio, para el trabajo, para las finanzas, para la educación de los hijos, para todo, ¿no? O sea, ahí encuentras todo para que tu vida pueda fluir de una manera correcta. Entonces, si eres soltero, yo te recomendaría que pudieras, primero que nada, ¿no? Alinear tu vida con Dios para que, pues, en un futuro encuentres una compañera que también tenga su vida alineada con Dios. Y eso va a facilitar las cosas, ¿no? Porque la verdad es que llegar casados ya a conocer de Dios, ya estando casados, es, no sé si el doble, el triple o 10 veces más difícil. La verdad, ¿no? Porque es un reto, ¿no? Claro. Que por separado, cuando venimos de contextos muy diferentes, podamos alinearnos a Cristo, es bien difícil, ¿no? Bien complicado. Obviamente sí se puede, pero cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que no se pueda, pero si ya tienes un matrimonio, bueno, pues que hoy no puedas darte esa oportunidad de dejar que, pues, Dios, ¿no? Haga su trabajo y que te pueda, pues, restaurar, ¿no? En tu vida matrimonial. Si ya tienes hijos, pues es una oportunidad de romper con cadenas, ¿no? Que traemos, ¿no? De adicciones, de situaciones, ¿no? De conductas, que tú puedes ser la diferencia, ¿no? En esa escalerita, ¿no? Para que tu vida vaya, o las siguientes generaciones vayan hacia un lugar diferente, ¿no? Y yo creo que cuando nos comparten siempre lo vemos como algo religioso, ¿no? Claro. No, así como, ay, ir a la iglesia, todo, ¿no? Pero cuando a mí me compartieron, y eso no se me ha olvidado, a mí me dijeron, no lo veas como algo religioso, ¿no? O sea, no es una religión. Lo que Dios te ofrece es un estilo de vida diferente. Y yo, la verdad, no lo creía, ¿no? Yo veía y decía, ay, no, ser sumisa, ¿no? O sea, y decía, no, eso no es mío, ¿no? Pero hoy lo veo, ¿no? O sea, lo veo, lo he vivido y realmente la verdad es verdad que Dios te ofrece un estilo de vida muy diferente. Y yo creo que esa es la mejor herencia que puedes dejarle a alguien, ¿no? Y yo creo que si alguien te invita a estudiar, es el punto, ¿no? O sea, Dios sabe los momentos
Y yo creo que cuando alguien te invita a estudiar es porque Dios ya te dio, más bien ya te vio, ya te ubicó y dijo, a ver, ella o él, ¿no? Y yo creo que cuando alguien te invita es como decir, voy con todo. Sí. Ujú. Sí, y yo también agregaría eso de que sí, yo cuando Dios ya vio a alguien, Ujú. entre más nos aferremos, Claro. más duele después. Sí. Pero bueno, chicos, pues ha sido un placer tenerlos aquí, de mucha bendición como siempre. Yo espero que esto, y sé que así lo va a hacer Dios, también pueda llegar para otros matrimonios, para otras personas que hoy a lo mejor no forman parte de ese estilo de vida que nos comparten. Y pues esperemos que así sea. Para finalizar, no sé si han visto, no los voy a poner en evidencia. Les voy a decir cómo está la dinámica. Terminamos con una dinámica donde pues se agradece mutuamente y le agradecen a Dios por pues por las victorias que han tenido como matrimonio de manera personal, lo que tú admires de tu esposa, lo que tú admires de tu esposo. Entonces, ¿creen poder apoyarnos con eso? Sí. Si se quieren ver cara a cara, está bien. Si lo quieren hacer a la cámara, está bien. ¿Vale? Sí, Y quien pues, guste comenzar. pues yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de pasar estos tiempos, ¿no? Y de repente poderle echar un vistazo, ¿no? Como a su línea del tiempo, de verdad que pudimos recordar muchas cosas con nuestro amigo Alex y sobre todo, incluso yéndonos más atrás, ¿no? A lo mejor desde que llegamos a este mundo, pues uno se da cuenta, ¿no? Que independientemente de lo que nosotros hagamos, Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Desde que venimos a este planeta y que de alguna manera, ¿no? Podemos ver cómo en diferentes momentos Él ha estado en control de nuestras vidas, ¿no? Cómo nos ha llevado, ¿no? Hasta el punto, pues, de poder hoy estar aquí, ¿no? Y en ese proceso, pues, poder conocer una persona especial, ¿no? Con la que puedes llegar a compartir toda tu vida, ¿no? Y que hoy definitivamente, pues mi vida no sería completa sin ti, sin mi esposa, ¿no? Yo creo que es ese complemento que de alguna manera necesitaba. A veces un sparring también, ¿no? Para poder entrenar, ¿no? El carácter, pero que al final es para algo positivo, ¿no? Y yo, primero que nada, agradezco mucho a Dios por la oportunidad de poder ser hijo suyo, ¿no? De poder estar peleando la buena batalla, ¿no? Con la pues intención de llegar algún día juntos al cielo y que me haya dado también una compañera para poder pues enfrentar todas las adversidades. Creo que Dios no se equivoca y hoy pues tengo la compañera que yo necesito y aparte pues es la que amo, ¿no? Y la que ha estado conmigo, como dice ahí, cuando te casas en las buenas, en las malas, en las peores, ¿no? En las difíciles, en todo momento. Hemos vivido un proceso de transformación desde hace 25 años hasta el día de hoy, muy, muy fuerte, pero también de mucha bendición, ¿no? Y que sobre todo ha dado mucho fruto tanto a nivel personal, ¿no? Como a nivel de pareja y también ha dado un fruto en nuestros hijos, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues eso no lo cambiaría por nada, ¿no? Y es lo más importante y lo más valioso que tengo, ¿no? Te amo. Gracias. Pues yo agradezco a Dios porque me siento muy amada por Él, me siento muy bendecida al tenerte a mi lado. Yo creo que, como lo acabas de decir, hemos pasado por situaciones complicadas y situaciones en las que Dios nos ha ayudado, ¿no? A salir adelante. Yo creo que pues han habido pues cosas muy buenas, la verdad. Yo creo que también no te cambiaría por nada. Desde que te conocí, pues has sido alguien muy especial para mí y yo creo que por pues muchas cosas que has hecho y cómo eres y sobre todo porque amas a Dios es por las cosas que aún te sigo amando, ¿no? Y te seguiré amando por siempre. Gracias, amigos. Muchas gracias, chicos. Pues ya para finalizar, ¿nos puedes dirigir en una breve oración? Sí, claro que no. Vamos a ver. Querido Padre del Cielo, buenas noches, Señor. Dios, qué especial el poder estar aquí, Señor, reunidos con los hermanos, Señor, con Alex, Dios, aquí en la entrevista, Padre, con Luis, detrás de cámaras, Dios. Y gracias, Dios, porque pones este plan especial, Señor. Sabemos que
pues siempre estás, Señor Dios, llevándonos a hacer cosas diferentes, Padre. Yo hoy agradezco, Dios, que tú hayas puesto en el corazón de nuestros hermanos, Dios, el poder estar invertidos en ese proyecto, Señor. Sabemos que nuestras vidas nunca van a ser un ejemplo, Dios, pero tú le das, Señor, siempre, Dios, esa cara diferente, Padre. Y hoy podemos compartir, Señor, un testimonio tal vez muy complicado por algunos momentos, Dios, pero también nos permite, Señor, poder dar fe, Señor, Dios, acreditar y ser testigos, Padre, de que tú tienes mucho poder, Padre, que tú eres el creador, el rey del universo, Dios, y que nada escapa, Señor, a tu soberanía, Padre. Hoy agradecemos por tu palabra, Señor, porque la has puesto para que Dios, la humanidad pueda encontrar, Señor, una luz en medio de tanta oscuridad, Dios, y hoy nos permites ser parte, Dios, de esa bendición, Señor. Hoy no concebimos ni un minuto de nuestra vida si tú no estuvieras a nuestro lado, Señor. Dios, incluso cuando nosotros hemos estado alejados, cuando hemos estado ausentes, en estos momentos también tú has estado ahí, Señor, y de una manera más presente aún, Dios. Hoy agradecemos tanto tu amor, Señor, tu bondad. Agradecemos este tiempo, Señor, que los amigos que nos escuchen también, Dios, puedan aprender más acerca de ti, Señor, a través de nuestras vidas, Padre, y que podamos, Señor, juntos seguir caminando a tu lado, Padre, y poder soñar, Dios, con que algún día, Dios, estemos en una morada junto a ti, Padre. Dios, con el Espíritu Santo que tú nos has dado, Padre, con tu Hijo Jesucristo, Padre, que hoy honramos, Señor, y pedimos todo a través de Él en esta oración, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ti, Alex. Gracias. Mudrón. Gracias.